en defensa de la tradición. Queda claro, pues, lo que vimos en el anterior bloque de este programa, en defensa de la tradición, acá en Convicción Radio, que la nube que generó el protestantismo en Europa, ciertas ideas que se asentaron en esa cultura, finalmente ocuparon territorio católico, ocuparon mente de muchos católicos, al punto de que facilitaron la entrada del modernismo en la Iglesia y las conclusiones del Concilio Vaticano II. Ahora nos adentraremos un poco más en la mente de Martín Lutero y cuál era su teología, sus ideas, puesto que Lutero es el padre del modernismo protestante. Al echar un vistazo en un mapa del mundo religioso desde el siglo IV hasta la Reforma, se observa fácilmente la extraordinaria unidad de pensamiento, de fe y de moral agrupada en torno a la Iglesia Católica, difundida por todo el mundo civilizado. Claro está que aquellos siglos no fueron perfectos ni siempre sublimes, pues los hombres son humanos y tienen sus vicios, que son sus inseparables compañeros. Pero al menos el mundo cristiano era uno. Estaba unido por la misma fe en un Dios bueno, que quiere la salvación de sus criaturas, por el mismo código moral que establecía unánimemente que tal acción es buena y tal otra mala, y por la misma autoridad divinamente establecida a la cual se obedecía igual que a Dios. Un siglo después de Lutero, el mismo mapa muestra una profunda ruptura de la creencia religiosa, pues lo que era uno aparece desde entonces como un jarrón hecho añicos. Había ocurrido una verdadera revolución que tenía diferentes facetas: política, internacional, sin mencionar el aspecto social de las costumbres. Pero el corazón de esta revolución, que dividió para siempre la Europa cristiana, fue la teología. El epicentro del ciclón se encontraba en las concepciones irreconciliables sobre Dios y su plan de salvación para con los hombres. Hablar de la teología de la Reforma equivale a señalar con el dedo a Lutero, su padre. Debemos remitirnos a él para comprender la raíz de la revolución que produjo la Reforma. Debemos estudiarlo de cerca para entender la naturaleza del movimiento modernista que se desprendió del luteranismo como un fruto maduro. De Lutero se puede decir con toda verdad que la doctrina es igual al hombre. Al remontarnos en el origen de sus ideas, podremos deducir fácilmente las consecuencias de sus principios en los diversos ámbitos del dogma, la filosofía, la exégesis y la teología. Estaremos en condiciones de poder juzgar que esos principios están en flagrante contradicción con el luteranismo tal como se constituyó más tarde. Si para ilustrar la doctrina y la vida de Santo Tomás de Aquino tendríamos que hacer alusión a los compositores clásicos, en el caso de Lutero sería indispensable entender la época romántica. De hecho, los comienzos de la época romántica. El romanticismo es el florilegio de las sinfonías de Beethoven, en las que lo pasional domina a lo racional y la fuerza suplanta al espíritu. Lutero, como Beethoven, sentía dentro de sí los impulsos pasionales y obraba bajo su influencia. Martín Lutero, que murió en el año 1546, era hijo de humildes campesinos. Su madre, cristiana piadosa, era propensa a ver al demonio en todas partes, mientras que su padre era la encarnación del juez intratable, que nunca le iba a perdonar haber dejado a la familia para hacerse monje.
A los 21 años, después de haber hecho estudios de Derecho y presa de desesperación durante una tormenta, hace voto de entregarse a Dios y al cabo de 15 días ingresa en el monasterio de los Agustinos de Erfurt, ciudad universitaria de Sajonia. Su carrera de monje sacerdote es fulgurante. Al año siguiente hace sus votos perpetuos y se ordena de sacerdote algunos meses más tarde. Solo a partir de ese momento sigue estudios teológicos cortos pero serios. En 1508 es trasladado a su universidad natal, en la que ejerce como profesor. En pocos años llegaría a ser subprior de Wittenberg, doctor en teología y portavoz en Roma de las querellas de los conventos agustinos en litigio. Sus estudios en el convento lo ponen en contacto con San Agustín, del que cree poder inferir la inutilidad de la razón y de la voluntad, y con los místicos, de quienes cree poder deducir el desprecio por las obras exteriores. También se familiariza con la escolástica decadente, sobre todo la de Occam, el filósofo que sostenía que las palabras carecen de sentido y que la vida solo se encuentra en Cristo y en la Sagrada Escritura. Siendo aún joven doctor, en su comentario a la epístola a los romanos, el hermano Martín enseña desde 1515 su nuevo sistema sobre la justificación, que servirá de base a toda la teología luterana. Había nacido el movimiento de la Reforma. ¿Cómo llegó Lutero a ese punto? Muchos historiadores esquivan este interrogante proponiendo respuestas partidistas. Unos pretenden que un buen día descubrió en la biblioteca de Erfurt una Biblia recién impresa. Otros ven en el hermano Martín a un monje incapaz de controlar sus pasiones inmorales. Con el fin de atenernos a la verdadera historia, nada mejor que revelar el alma de este fraile y el drama que vivió en aquellos años cruciales. ¿Qué carácter tenía este fraile agustino? Si dentro del corpulento Santo Tomás se escondía un espíritu superior, Lutero es un Hércules de voluntad, de pasión y de fuego, dotado de una inteligencia más bien limitada y sobre todo práctica. Todos los historiadores lo describen como el alemán por excelencia, un Odín cristiano, un verdadero Thor. Está dotado de una naturaleza realista y lírica, valiente pero impulsiva, sentimental e hipersensible. Es un espíritu volcánico a lo vivo, vehemente en todo, aún en su generosidad y en su ternura. De naturaleza ardiente, briosa y apasionada, sufre desmayos súbitos y momentos de profunda tristeza. En él, la depresión es tan profunda como exuberante la alegría. ¿Se debe esto tal vez a una educación timorata y mal equilibrada? ¿O se debe más bien a sus crisis de escrúpulos o al pensamiento constante del misterio de la predestinación que lo acosa? En sus momentos de optimismo natural, la pasión se adelanta fácilmente a las ideas, como sucedía en sus antepasados. Tiene instinto guerrero y se lanza con todos sus bríos en las discusiones que saborea con pasión. Se lo presenta audaz y vehemente en defender su causa, razón por la cual el joven maestro fue enviado a Roma para litigar la causa del monasterio. Espíritu práctico y expeditivo, prefiere refutar a su adversario antes que escuchar al bando opuesto. Lutero, aunque solo fuera por su lenguaje llano, con su extraordinario poder de imaginación y su torrente de palabras, es un predicador sobresaliente, lo que le valdrá ser considerado como uno de los más importantes creadores de la lengua alemana moderna. Sus palabras son armas de guerra. Hay energía en su talento, vehemencia en sus palabras,
una elocuencia brillante e impetuosa que transporta de admiración y encanta a las masas, una audiencia extraordinaria ante los aplausos, acompañada de un aire de autoridad que hace que sus discípulos tiemblen ante él y no se atrevan a contradecirlo en nada, por grande o pequeño que sea. En esto radica su fuerza y su debilidad. Habiendo entrado en la vida religiosa más por arrebato que por atractivo, como confesará más tarde, el hermano Martín es, en sus comienzos, un religioso cumplidor y diligente, deseoso desde luego de alcanzar la perfección en su estado sacerdotal, aunque predispuesto a la ansiedad y al escrúpulo. No tarda en observar que todos sus actos piadosos, sus buenas obras, no producen aparentemente ningún cambio en él. Así llega a la conclusión de que eso no tiene ninguna importancia a los ojos de Dios. Estas son sus propias palabras. Comillas: cuando era monje tenía la costumbre de creer que mi salvación estaba comprometida tan pronto como sintiera la concupiscencia de la carne, es decir, un movimiento malo contra alguno de mis hermanos, de envidia, de ira, de odio, etc. Siempre me atormentaba la idea de que todas mis buenas obras fueran inútiles. En esa coyuntura, nuestro monje parece haber cometido dos errores sobre los principios de la vida espiritual. En primer lugar, debido a su temperamento sentimental, procura con demasiado ahínco experimentar los consuelos sensibles. Lo esencial es sentirse en estado de gracia, como si la gracia pudiera sentirse. La doctrina que enseña que la gracia es infundida en el alma cuando se borra el pecado, lo lleva casi al punto de perder la esperanza en Dios, porque no había experimentado en sí mismo la pureza absoluta de la gracia. Su segundo error es el de querer alcanzar la virtud y la perfección más por sus propias fuerzas que por la gracia de Dios. Ese voluntarismo individual es aún más peligroso por el hecho de que, siendo escrupuloso, considera sus primeras impresiones sensuales, involuntarias como pecados, y pretende alcanzar una santidad que no manifieste el menor indicio de debilidad humana. Durante 10 años vive con el alma atormentada por el terror de la condenación eterna. Se le aconseja entonces que ponga toda su confianza en el Redentor del género humano, que no ha muerto en vano. Para salir de este estado de tortura interior en el que lo habían confinado sus escrúpulos y su voluntarismo orgulloso, se lanza al activismo, a la predicación y a la enseñanza. Se ve tentado entonces de desesperación. Comillas: conténtate con ser lo que eres, ángel caído, criatura deforme. Tu cometido es hacer el mal, porque tú mismo ser es malo. Es la réplica del drama que vivió el mismo San Pablo. Veo en mis miembros una ley que lucha contra la ley de mi espíritu y que me tiene cautivo bajo la ley del pecado que reside en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios, por Jesucristo nuestro Señor, se lee en Romanos 7, 23 al 24. Jesucristo, desde hacía 1500 años, esa era la respuesta a la angustiosa pregunta de la salvación. Saulo se convirtió en San Pablo porque se arrojó en los brazos de su Dios. Eso lo distingue de Lutero, quien, en vez de invocar a su Salvador, se resigna a las bajas pasiones.
comillas, la concupiscencia es invencible, afirmaba. Empieza entonces a firmar sus cartas como Luther, hijo de Adán el desterrado. Hemos visto hasta ahora la historia del monje escrupuloso que se hunde en la desesperación. Pero ese es el momento en que todo comienza para Lutero el Reformador, pues a pesar de su desesperación y de su resignación perversa, logra recobrar la santidad. Para celebrarlo, en lo sucesivo se hará llamar Luterius, Martín el Liberado. Desde hacía 10 años, Lutero se veía acosado por el problema de la salvación y en vano buscaba la manera de evitar la furia del justo juez. En 1516, durante una lectura de la epístola de San Pablo a los romanos, descubre por fin lo que es para él el argumento decisivo. Porque la justicia de Dios se revela de fe en fe, según está escrito, el justo vivirá por la fe. El hermano Martín explica que, según San Pablo, la justificación de Dios consiste en cubrir con un manto puramente exterior ese montón de pecados que es el hombre. Para ser justo, el hombre pecador solo necesita la fe. También cree poder deducir de San Pablo que todos los actos del hombre son pecaminosos, que no tiene libertad y que no es más que un caballo montado por Dios o por el diablo, según cuál de los dos se haya subido encima. Como no es más que un animal depravado, el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. Es inútil dedicarse a las buenas obras, puesto que Cristo ya lo ha hecho todo en nuestro lugar. La salvación solo se consigue cuando el hombre pone toda su fe, es decir, una confianza ciega en Cristo. Esa confianza lo lleva a proferir su pecca fortiter sed crede firmius. Peca con fuerza, pero cree aún con más fuerza. Este axioma no debe entenderse como la glorificación del laxismo moral. La primera parte, pecar o no pecar, no tiene importancia. Lo que cuenta es creer. Creer, según nuestro autor, es tener una confianza tan firme como ciega. La vida cristiana no es más que un continuo ejercicio por sentir que no hemos pecado, aun cuando pequemos, y que nuestros pecados son cargados sobre Cristo. Es evidente que toda la doctrina de Lutero es el resultado de una experiencia personal. Transforma sus necesidades en verdades dogmáticas. Sus sentimientos íntimos se convierten en principios teológicos y su caso particular en ley universal. Sediento de seguridad moral y de libertad espiritual, se libera de los escrúpulos de conciencia, desesperando de toda obra buena y arrojándose, como pecador que es, en los brazos de Cristo. Cuando surge la cuestión de las indulgencias, ya hace más de un año que predica esa doctrina en la universidad. Si, de hecho, los abusos de las indulgencias fueron la chispa que debía provocar el estallido, eran tan solo un pretexto para iniciar la rebelión. Cuando clava las 97 tesis sobre las indulgencias en las puertas de la iglesia de Wittenberg en 1517, Lutero ya tiene lista su propia doctrina sobre los temas fundamentales de la salvación eterna, la justicia de Dios, la fe y las buenas obras. Su reclamo fundamental y el del protestantismo no tiene que ver ni con los abusos de las indulgencias, ni con los escándalos del clero, ni siquiera con sus propios errores teológicos que llevan directamente a la inmoralidad y a la blasfemia. Absolutamente no.
pues todo el drama de la rebelión radica en que un monje pretende borrar 15 siglos de posesión apacible de la verdad divina y consigue subyugar con gran éxito a las multitudes, proclamándose iluminado directamente por Dios. El fondo del problema es que Lutero se jacta de comprender a San Pablo mejor que nadie hasta ese momento, mejor aún que la portavoz y guardiana de la palabra divina, la propia Iglesia. La gran victoria de Lutero consiste en que mediante la oferta seductora de un paraíso automático y gratuito, ese orador de genio haya logrado apartar a media cristiandad de lo que había creído sin discusión hasta ese momento y la haya llevado a aceptar su doctrina del paraíso gratuito, simplemente porque él se decía más sabio que los demás. Paraíso gratuito, esto nos suena muy parecido a esta idea de que el infierno no existe o de que está vacío y de que la salvación está asegurada. El libre examen que deriva de esto es, por lo tanto, el fondo y el eje de la reforma. Lutero profesaba el libre examen, que sería, más que cualquier otro punto de doctrina, el catalizador más eficaz para destruir lo que la Iglesia tiene de más precioso. El libre examen firmaba, de hecho y de derecho, la muerte de todo el tesoro de la Iglesia. Es ese libre examen impregnado en el modernismo lo que hace a muchos, y lo decimos con mucho dolor, a muchos sacerdotes estar enseñando en sus homilías en las parroquias doctrina falsa, como por ejemplo decir que la decisión de vivir en concubinato y todo lo que ello implica es una decisión personal, si acaso hay amor, si acaso hay una relación establecida por años. Ideas que, por ejemplo, van a mantener a una persona o una pareja en estado permanente de pecado mortal, tal como lo enseña el catecismo de la Iglesia. Esto es solo un ejemplo de muchos que se me vienen a la mente respecto a las malas o falsas doctrinas que hoy día muchos sacerdotes enseñan públicamente a vista y paciencia de la jerarquía de la Iglesia. Indudablemente el modernismo enlaza con el liberalismo y el liberalismo con el protestantismo. De hecho, si bien los papas desde Pío VI hasta Benedicto XV acusan al liberalismo, ellos ven más lejos en el pasado y relacionan la crisis reduciéndola a la lucha entablada contra la Iglesia en el siglo XVI por el protestantismo y el naturalismo, del cual aquella herejía fue la causa y la primera propagadora. Quiero citar a Monseñor Marcel Lefebvre para unir estos dos conceptos, que puede parecer un tanto extraño, paradójico, del protestantismo y el naturalismo. Nos decía Monseñor Lefebvre: para los protestantes, la gracia no opera una verdadera renovación interior. El bautismo no es la restitución de un estado sobrenatural habitual. Es solamente un acto de fe en Jesucristo que justifica y salva. La naturaleza no ha sido restaurada por la gracia. Permanece intrínsecamente corrompida, y la fe solo obtiene de Dios que eche sobre nuestros pecados el manto púdico de Noé. Todo el organismo sobrenatural que el bautismo agrega a la naturaleza, enraizándose en ella, todas las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, son reducidos a nada, reducidos a ese solo acto furioso de fe, confianza en un Redentor que no concede la gracia más que para retirarse lejos de su criatura, dejando un abismo insalvable sobre el hombre definitivamente miserable y el Dios trascendente 3 veces santo. Ese pseudo supernaturalismo, como la llama el padre Garrigou
Lagrange deja finalmente al hombre, a pesar de haber sido redimido, librado a la sola fuerza de sus virtualidades naturales. Se hunde fatalmente en el naturalismo, de manera que los extremos opuestos se unen. Y ese naturalismo se aplicará especialmente al orden cívico y social. Siendo la gracia reducida a un sentimiento de fe-confianza fiduciario, la redención solo consistirá en una religiosidad individual y privada, sin consecuencias en la vida pública ni en el orden público, económico y político, los cuales quedan condenados a vivir y desarrollarse fuera de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos suena claramente al desconocimiento de la realeza social de nuestro Señor, asunto que para nosotros católicos tradicionales es fundamental y que la Iglesia postconciliar ha desechado. Una nueva señal de cómo el protestantismo, insertado en el modernismo, está influyendo los designios de la Iglesia en estos tiempos. Quiero citar al Papa Pío XI, que nos da una excelente introducción para comprender la crisis modernista y también para mostrarnos la salida a este desastre. Comillas. Decía el Papa Pío XI: para evitar los errores que son la causa primera de las miserias de nuestros tiempos, es preciso permanecer fieles, hoy más que nunca, a las doctrinas de Santo Tomás. Las varias opiniones y teorías de los modernistas las refuta él victoriosamente, tanto en filosofía, defendiendo, como hemos visto, el valor y la fuerza de la inteligencia humana y probando con firmísimos argumentos la existencia de Dios, como en teología, distinguiendo el orden natural del sobrenatural e ilustrando las razones de la fe en todos los dogmas, y mostrando que las cosas creídas con la fe no se apoyan sobre una opinión, sino sobre la verdad, y son inmutables. En la ciencia bíblica, dando el verdadero concepto de la divina inspiración. En la disciplina moral, social y jurídica, estableciendo bien los principios de la justicia legal y social, conmutativa y distributiva, y en las relaciones de la justicia misma con la caridad. En la ascética, dando reglas para la perfección de la vida cristiana e impugnando a los que en su tiempo se oponían a las órdenes religiosas. Y contra esta emancipación de Dios, hoy tan decantada, afirma los derechos de la verdad primera y de la autoridad que sobre nosotros Dios, nuestro Señor, tiene. De aquí se verá por qué los modernistas no temen a ningún otro doctor de la Iglesia tanto como a Santo Tomás de Aquino. Así pues, del mismo modo que se les dijo a los egipcios cuando estaban grandemente necesitados: id a José, para obtener de él abundancia de trigo y poder alimentar sus cuerpos, del mismo modo hoy, a todos los hambrientos de verdad, nos les decimos: id a Tomás, para que os dé él, que tiene tanta abundancia, el pasto de la sana doctrina y el alimento de las almas para la vida sempiterna. Muchas gracias por la audición. Por la gloria de Dios y la salvación de las almas, esto fue En Defensa de la Tradición, en Convicción Radio. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Hasta un próximo capítulo. En Defensa de la Tradición.
La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,